Empatía. Probablemente has escuchado esta palabra un montón de veces. Y claro, tienes que ser empático, hay que ser empático. No, de eso se habla mucho. Se habla de que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Será realmente cierto eso? ¿La empatía nacerá con nosotros? ¿Se desarrollará? ¿La aprenderemos? ¿Cómo es que funciona la empatía? ¿O para qué sirve la empatía? Esto lo vamos a ver hoy día en Best Coach. ¿Qué es la empatía? Lo que hemos escuchado normalmente es que la empatía tiene que ver con el hecho de ponerse en los zapatos de otra persona. Y sí, tiene que ver con eso, más o menos, va por ahí va la cosa. Pero eso no es realmente empatía. Empatía es la capacidad que tengo yo de sentir como la otra persona. Se los pongo en un ejemplo. Cuando uno es joven, no está soltero y escucha en las noticias que de repente un niño de 4 años o de 6 años muere en un accidente. Es una noticia triste y tú escuchas cuando sientes, oh, caramba, qué pena. Pero otra cosa es cuando esa misma noticia la recibes siendo padre. Las personas que son papás no me van a dejar mentir. Cuando uno escucha que un niño se muere de 6 años y tu hijo tiene 6 años, la sensación que tienes es muy especial. Lo que estás sintiendo es empatía. Estás sintiendo como el padre del niño fallecido. Entonces, cuando hablamos de empatía, sí, se podría decir que hay que ponerse en los zapatos de otro, pero lo que realmente tenemos que manejar es, tenemos que sentir como la otra persona. Entonces, ¿de dónde viene la empatía? ¿La empatía es algo natural, es algo artificial? ¿De dónde viene? Esto se descubrió hace más o menos 20 años. Y hace 20 años un científico italiano que se llama Giacomo Rizzolatti y su equipo estaban haciendo una investigación para tratar de descubrir cuáles eran las neuronas motoras, o sea, cuáles eran las neuronas especializadas en el movimiento corporal. Y para eso utilizaban unos monitos a los que tenían conectados a unos sensores, ¿no? Habían conectado a estos monitos al cerebrito de los monitos, unos sensores, y descubrieron cuál era la parte de las neuronas motoras, cuáles eran las neuronas especializadas en el movimiento. Y estaban establecidas en la zona prefrontal, ¿no? Había una zona súper interesante. Y estaba conectado, haciendo los ejercicios, los movimientos, y cada vez que al monito se le decía, mueve el brazo, por ejemplo, le daban algo de comer, y el monito sacaba la mano para pedir algo de comer, sonaba el indicador, ¿no? Una alarma, había movido. Efectivamente está totalmente sensibilizada la parte de las neuronas motoras. Si llevaba algo a la boca, y sonaba. No, cada vez que movía el brazo, sonaba. Un día, cuenta la leyenda, ¿no? Voy a contar la leyenda, no es tan verdad como dicen, pero vamos a contar la leyenda. ¿Qué dice la leyenda? La leyenda dice que un día un asistente del equipo de Rizzolatti entra al laboratorio cuando lleva un helado, estaba llevando un helado, y de repente se lleva el helado a la boca. Cuando se lleva el helado a la boca, suena, ¿no? Ese es el indicador del movimiento del mono. Entonces, pues voltean todos a ver al mono y el mono no se había movido. Qué raro. El asistente se vuelve a llevar el helado a la boca y vuelve a soltar la alarma. Y voltea para ver al monito, todo el equipo, y el monito no se movía. Entonces, el equipo de Rizzolatti comienza a decir qué sucede. Y se acercan al monito y frente al monito se llevan el helado a la boca. Cuando se llevan el helado a la boca, la alarma, el sensor del monito vuelve a sonar. Pero el monito no se había movido. Comenzaron a pensar, ¿por qué las neuronas motoras del monito están activándose sin que el monito se mueva?
a las conclusiones que llegaron fue a descubrir y presentarnos al mundo la famosa neurona espejo. Esta neurona establece que nosotros somos capaces de sentir como la otra persona con solo verla o con solo imaginarme. Tenemos las mismas sensaciones. Lo único que limita es la sensibilidad. Si tú le quitas la sensibilidad, el tema de piel, ¿no? Si tú quitas esa parte, sentimos exactamente como la otra parte. El descubrimiento de la neurona espejo es la demostración que la empatía es natural y además que estamos conectados uno con otro. Podemos sentir cada uno lo que pasa con el otro. Esto es algo natural y esto es algo fantástico. Tenemos nosotros la capacidad de sentir como otra persona. Esta es la verdadera empatía. Ok, entonces, ¿por qué algunas personas tienen más empatía y otras menos empatía? ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues lo que hemos seguido entendiendo y aprendiendo es que las personas con menos empatía son personas que van limitándose, van como bloqueando esta sensación de emociones que uno puede sentir por otro. ¿Por qué? Porque lo que normalmente pasa es que estas personas ven mucho dolor, mucha tristeza. Y claro, la situación en el mundo no es la mejor y lo que dan en las noticias pues constantemente son cosas tristes y cosas dolorosas. Y claro, ponerse empático con una persona que está en guerra, que ha tenido un accidente o una muerte, pues no es muy agradable estar constantemente en ese nivel de empatía, sintiendo ese tipo de tristezas. Entonces, estas personas comienzan a bloquear esta naturaleza que tenemos. Sin embargo, lo que también están perdiendo es la otra parte, porque la vida no solamente es tristezas. Y cuando uno comienza a bloquear esta empatía por las tristezas, también está bloqueando la empatía para las alegrías. Y sentirse bien por otro, ¿no? Sentir lo que el otro está sintiendo, si el otro está logrando un objetivo, un triunfo, esa sensación, tenerla, también es muy beneficioso para nosotros. Yo recuerdo una vez que mi hija estaba en una presentación, tenía que cantar frente a un escenario, frente a todo su colegio, y cantó muy bien. Cuando salió del escenario yo sentía su alegría y yo estaba feliz por ella. Estaba con ella, yo sentía lo que ella estaba sintiendo y esto es fantástico. Entonces, la empatía es algo absolutamente natural, pero tenemos que desarrollarla, porque si no lo desarrollamos, lo que va a hacer es que vamos a ir apagando esta capacidad. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esta empatía? ¿Cómo logramos ser más empáticos? Lo primero que tenemos que entender es que, como dijimos al inicio, Rizzolatti estableció que la neurona espejo es una neurona motora. Quiere decir que está relacionada con el movimiento. Las personas más empáticas son personas que tienen mayor movimiento. No solamente movimiento corporal, sino que conocen más cosas. Las personas más empáticas son las personas que más experiencias han tenido. Los niños que más se caen, que reciben algún tipo de frustración, que tienen más sensaciones, son niños que pueden ser más empáticos porque evidentemente conocen más, saben lo que es una caída, saben lo que es un golpe, saben lo que es un abrazo, saben esas cosas. Entonces, lo mismo nosotros como adultos, tenemos que aprovechar y desde una perspectiva mucho más consciente, meternos en el mundo de descubrir nuevas cosas, tener más sensaciones, más emociones, más experiencias. En la medida que más experiencias tengamos, más sensaciones tengamos, mejor va a ser nuestra empatía. Ahora quisiera que me acompañaran a las entrevistas que voy a tener. La primera va a ser con Verónica Pujazón. Ella es directora de la asociación Proyecto Inclusión Perú y de la organización Best Buddies Perú. Y además vamos a tener otra entrevista con
Emma Rotondo. Ella es la fundadora del Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. No se las pierdan, que van a estar espectaculares. Me contabas el tema de la experiencia que tuviste con el colegio, ¿no? Sí, un poco, sí. Esta parte, sí, te contaba un poco sobre esta parte de que habíamos pasado por la experiencia de que Rafa no fue aceptado en un colegio religioso. Eso nos movió a nosotros un montón, porque no entendíamos que esto nos podía estar sucediendo viniendo de un colegio católico, ¿no? Entonces, al final, en ese afán, me acuerdo que miré un Open Day del Colegio de la Inmaculada, y yo decía, pucha, pero son muchos alumnos por clase, tenía el mismo concepto del Santa María, en esa época pues eran un montón, hasta que al final conversé con una profesora del nido, donde Rafael iba, que Rafael iba a un nido regular también, y ella me dijo, no, Vero, son 20 y tantos chicos por clase, averigua, no sé qué. Entonces así fue donde yo fui, así fue como Rafael y yo fuimos al colegio, y el colegio, fíjate que conversamos con el padre con el padre Javier Quirós. Lo que le queríamos decir era que teníamos a un hijo con síndrome de Down, que yo además en ese momento ya dirigía una asociación de padres que trabajaba mucho por la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, social y laboral. Entonces le dije que no iba a estar solo el colegio, que nosotros íbamos a capacitar, que íbamos a traer especialistas de afuera, que íbamos a poder capacitar a todo su profesorado. No sabes todo, porque esa era un poco la idea, ¿no? O sea, esto no... A ver, y esto es algo que es importante mencionar, o sea, no es que el colegio ya, bueno, ¿no? Se encontraba con esta familia y que el colegio veía cómo salía adelante con este chico. Y en realidad no, nosotros fuimos con todo un soporte, fuimos con toda una estructura atrás. Han venido antes, me dijo, la Virgen los ha traído, no sé cómo hacerlo, pero si ustedes me ayudan, yo creo que Rafael va a cambiar nuestro colegio. Te juro que esas fueron las palabras textuales de Javier, al cual le agradecemos tremendamente siempre. Qué bonitas. Tengo una linda relación, tenemos una linda relación con Javier. Luego entró el padre Oscar Morelli, que nos acompañó en esta segunda etapa, y el padre Oscar ya se retira con Rafael. Pero un poco volviendo a tu pregunta con respecto a las familias, fíjate que una de las cosas que creo que ha sido muy enriquecedor, ha ayudado mucho el tema de la empatía, es que mi esposo y yo trabajamos mucho no solo con los chicos, sino con las familias. Todos los años que Rafael pasaba de año iba regalando un cuento que se llamaba Cola, que fue un cuento que yo realicé acá con una mamá, que lo tradujimos, hicimos la traducción al español, las ilustraciones las trabajamos aquí, y cuenta un poco la historia de qué cosa es el síndrome de Down, cómo se origina el síndrome de Down. Entonces esto ayudó mucho porque era a nivel de ilustración y caricatura linda, que yo regalaba a la promoción de Rafael año a año. Creo que esto ayudó mucho, y una de las cosas que siempre le decíamos mi esposo y yo, y cada vez que era el primer día hablábamos, mi esposo y yo, era que nos miraran con unos ojos, que teníamos una mentalidad totalmente abierta, que no nos miren con pena, que no miren a nuestro hijo con pena, y cualquier situación que ocurra, dudas que tengan, que sus hijos vayan y les pregunten, que no duden en levantar el teléfono y preguntarnos cualquier cosa, porque creo que esa era la mejor forma de poder educar el contexto de nuestro hijo. El colegio ayudó mucho, hizo muchas campañas de sensibilización. A lo largo del tiempo los chicos van pasando por diferentes momentos también. La etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada, donde los chicos incluso ni se soportan ellos mismos. Entonces, evidentemente, ser empáticos con un compañero con discapacidad a veces no siempre funciona, no es el momento. Pero fíjate que siempre mirábamos, Rafael y yo, esto como que entendíamos y nos poníamos en el otro lado, ¿no? Los chicos no están pasando por tal momento, o el chico tal cual que pudo haber pasado alguna situación, y éramos un poco comprensivos en ese sentido, pero siempre pensábamos en que cómo poder ayudar, ¿no? O pasaba con los profesores, Rafael, o sea, habían profesores que tenían miedo, que me pasaba y que me decían al inicio de año que lo que hacía el colegio era presentar a Rafael y presentarnos a mi esposo y a mí ante los profesores. O sea, yo conocía a todos los maestros en febrero, previamente. Esto era algo que el colegio hacía. Rafael es el primer niño con síndrome de Down que egresa del colegio de la Inmaculada. Exacto, y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho, tanto con Javier y Oscar, fue que si esto estaba resultando, si cada fin de año teníamos testimonios tan valiosos, no solamente de las familias, los chicos y de los profesores, de cómo había transformado su vida, cómo los había convertido en mejores maestros, si esto funcionaba, ellos tenían que abrir las puertas a otros chicos que vengan atrás de Rafael.
El colegio se tomó, claro, hay 11 chicos atrás de Rafael. Hay uno por promoción, sí, hay uno por promoción. Entonces, al final, creo que Rafa abrió las puertas de un colegio que nunca había hecho inclusión y cuando Rafa acaba este año, créeme que vivimos cosas muy lindas. Rafael, hicieron una despedida con Rafael, estuvo el padre Javier conectado, todos por Zoom, y todas las cosas lindas, maestros que tuvieron testimonios tan bonitos. Fue maravilloso, ¿no? Y que Rafa además pueda tener la palabra en la misa de acción de gracias que hacen a la Virgen, donde él le agradece a todos sus compañeros y se despide de ellos, de cómo a algunos les comió la lonchera en algún momento, o que pasaba y les botaba sus juegos. Rafael es un chico súper consciente de su discapacidad y le agradece a sus amigos, los buenos amigos que fueron con él. Pero un poco para cerrar esto, yo creo que la empatía se logró porque fueron chicos que crecieron viendo la diferencia, fueron chicos que aprendieron a aceptar la diversidad y fueron comprensivos, tolerantes, y esto es lo que se logró gracias a la inclusión. Y yo por eso creo que fue una promoción distinta. ¿A algunos les costó más que a otros? Sí, probablemente, dependiendo de los contextos o las vivencias que cada chico tenía en ese momento, y eso es entendible, pero creo, y te lo digo con mucho orgullo, que Rafael no solo nos transformó a nosotros, sino que transformó una promoción de chicos maravillosos, ¿no? Y un colegio que está insistiendo y apoyando mucho la inclusión. Excelente, Vero, me encantan tus palabras, son súper lindas. Yo creo que las personas que están escuchando, te están escuchando a ti, probablemente han comenzado esta entrevista escuchándote con un poco de empatía hacia ti, desde una perspectiva un poco negativa. Pero hoy, al final de esta, estoy seguro que la empatía que tienen contigo es de orgullo y de verdad. No, y de eso se trata. Yo creo que hay que ser un poco empáticos en ponerse en la situación del otro y no solamente esperar, en el caso nuestro, de tener un hijo con discapacidad, que siempre nos comprendan y se pongan en nuestro lugar, sino que creo que lo más lindo es que nosotros nos hemos puesto también en el lugar del otro, ¿no? En aceptar también el desconocimiento, la ignorancia es un tema que no tienen por qué saber ni nada, ¿no? Porque no todos hemos tenido la oportunidad de crecer viendo la diferencia. Excelente. Verónica, muchísimas gracias. Excelente la entrevista, me ha encantado y espero a todos nuestros amigos que les haya gustado esta entrevista. Así que nos vemos más adelante. Un beso, Vero. Muchísimas gracias. Un beso para ti. Cuídate mucho. Chao. Chao, que te vaya muy bien. Hola, ¿cómo están, amigos de Beste Coach? Estamos aquí súper contentos. Estamos con Emma Rotondo. Ella es fundadora del Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. Ella es una experta en todos los temas de salud emocional. Ella maneja todos los conceptos de ayuda, de todos los temas de inteligencia emocional, y ayuda a personas que están pasando por temas de mucha crisis. Y creemos que ella es una excelente experta, una excelente persona que nos puede hablar acerca de lo que hemos estado hablando en este programa. Empatía. Hola, Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Yo estoy en el área de la consejería de la orientación, justamente como bien lo señalabas, en logoterapia, coaching y tanatología. Y bueno, tu pregunta sobre qué es la empatía. Sí, eso es lo que queríamos hablar. Cuéntanos desde tu perspectiva, desde lo que tú has ido manejando a través de tu experiencia y tus conocimientos, ¿cómo definirías la empatía? ¿Qué es lo que tú ves en el tema de empatía? Sí, bueno, la empatía es sintonizar con un otro, es reconocer que un otro es distinto, pero que también puedo percibir los sentimientos, las emociones de otros, y reconozco a un otro como similar. Por eso la empatía tiene que ver con la sintonía. Ahora, yo puedo simpatizar con la persona o no simpatizar, digamos, ¿no? Puedo reconocer que existe un otro. Entonces la empatía implica básicamente una intención de comprender los sentimientos y emociones, y lo contrario es la antipatía. Eso es. No me interesa lo que tú piensas, no solamente yo voy por mi lado, una cosa así. Así es. Y sobre todo, bueno, viene del origen griego de la palabra empateia, que significa emocionado y sentir dentro, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con lo emocional, no solo con lo cognitivo, ¿no? Entonces es fundamental la empatía, o sea, por eso incluso en los
en la última década se hace un énfasis muy grande de educación emocional en las escuelas a través de la empatía, ¿sí? ¿Cómo para es eso? Para educar desde la niñez, ¿sí? A que nos ayudemos entre nosotros para generar una sociedad empática, una sociedad más humana, relacionada con el altruismo, el amor, la preocupación por los demás, la capacidad de ayudar, ¿no? Porque lo contrario, imagínate, estaríamos pues en una guerra permanente si yo no reconozco al otro como un otro y si voy a considerarlo pues mi enemigo, pues no vamos a poder vivir en sociedad, ¿no? Emma, entonces eso, dime. ¿y la empatía es algo natural o es algo que va desarrollándose? O sea, tú la vas a tener que crear, se apaga, se desarrolla, no sé, ¿cómo la manejas? ¿Es algo natural? ¿Hay algunos que nacemos más empáticos que otros? Sí, claro, hay una combinación también de genes, pero sobre todo también de educación, ¿no? Porque la sintonía viene muchísimo desde la infancia, esa relación madre, niño, niña es fundamental, esa sintonía de saber que hay un otro que te entiende, que sabe que sientes dolor, que sabe que estás con sufrimiento o sabe que estás con alegría. Entonces, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro hay que gestarla también desde la infancia, ¿no? Se desarrolla también a través del comportamiento que nosotros vamos generando en familia, ¿no? Sabiendo escuchar a los demás, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando a un niño le dan todas las facilidades? Me refiero a que no lo tocan, ¿no? Es un niño que dice A y toma, dice B, toma. Entonces no tiene ninguna frustración, no tiene ningún dolor, se maneja en una burbuja de perfección donde él hace lo que quiere. ¿Qué pasa con ese tipo de niños, con la empatía de esos niños, por ejemplo? Bueno, en realidad su empatía va a estar bien poco desarrollada. En realidad la falta de empatía tiene básicamente que ver con la privación de afecto a lo largo de la infancia, ¿no? Con la vivencia, por ejemplo, de abusos físicos, psíquicos o sexuales, ¿no? Una persona que ha pasado por eso ya no puede ser empática, entonces. No, puede ser empática, hay que desarrollarla, pero de alguna manera esa privación de afecto tiene una consecuencia sobre el nivel de empatía que después puede desarrollar a nivel adulto. ¿Qué opinas, Emma, de personas, que son las personas con las que vivimos, que han decidido no ser empáticos, que no... Cuando les hablas de esa sensación de ver un niño triste o en la calle, prefieren ni siquiera hablar de ese tema? Cuando hablan de temas, oye, no, esos temas no quiero hablar, no quiero problemas, se está muriendo la gente, no hablen de estos temas. ¿Qué es lo que pasa con las personas así? ¿Por qué crees esa? Habría que comprender qué están pasando en su vida y cómo viven ellos la empatía que otros sienten por ellos. Quiero decir, cuando uno está muy inmerso en sí mismo, cuando te cuesta comprender las palabras de un otro, cuando eres insensible a otro, eso se va a trasladar obviamente, por ejemplo, en tus vínculos más cercanos. Y entonces es ahí en donde esa falta de empatía se va a ver, más allá de si uno se adscribe o no a una causa humanitaria. Hay que mirar que la primera empatía es contigo mismo y con tu entorno inmediato. Contigo mismo, porque también tienes que tener capacidad para reconocer tus propias emociones, tu propio desgaste, tu propio automaltrato. O sea, las personas que, por ejemplo, no descansan y están todo el día trabajando y se olvidan de sí mismos, tienen una falta de empatía consigo mismos, ¿no? Cuando también hay que mirar sus vínculos, cómo están sus vínculos en la familia, en el entorno más cercano. Entonces, la empatía, más allá de la ayuda humanitaria, tiene que ver con la convivencia, con la sintonía contigo y con el otro, porque es un dar y recibir, es esa. Entonces hay que, digamos, más allá de que si soy insensible a la causa de otro, pero de repente soy sensible a la de los míos y siento a los míos más cerca, ¿no? Entonces la empatía tiene muchas aristas. Ya, sí. Pero entonces, si es tantas aristas, es como que medio complicado ser empático, ¿no? Mejor le bajo la empatía y tiro porque es muy complicado eso, no sería, porque lo que ve la gente normal, la gente común, lo que nos ven, las personas que nos ven a nosotros, lo que nos ven, dicen, bueno, ¿para qué la empatía? Entonces, ¿qué tan importante puede ser? Yo vivo mi vida
a mí, si se muere, se murió, pues no me importa, si está, qué pena, pues, estoy pendiente de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, y el mundo, lo demás, que se mueran, no me importa, yo vivo así mi vida. Y hay personas que viven así, entonces, ¿por qué tendrían que generar esta empatía? En lo que yo estoy entendiendo contigo es que si yo me manejo en este mundo, lo demás podría decir, bueno, yo soy empático conmigo y mi familia, fuera de acá, y lo demás, que se muera, ¿no? Pero ¿genera un beneficio ser empático o muy empático o poco empático? ¿Qué crees tú, Emma? Significa ser un mejor ser humano, ¿sí? Si tú estás enfocado en los intereses y el bienestar de los demás entendido como tu entorno, excelente, ¿no? Eres un buen padre, eres un buen ciudadano, te preocupas por tu entorno, tu entorno familiar o tu entorno amical y eres, digamos, das y recibes de la misma manera, pues eres un ser humano que tienes valores y estás en capacidad de ir hacia tu sentido de vida en función a ese vivir en el amor, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir en el amor? Porque, claro, vivir es bien grande y amor es más grande, ¿no? Pero vivir en el amor, no sé, es para que nos entiendan. Pero vivir en el amor significa no estar en el odio, por ejemplo. Vivir en el amor significa ser comprensivo con los demás, perdonar. Yeah. Perdonar significa que no te duela lo que pase. Implica dar a un otro desde tu autenticidad, ¿no? Yeah. Es entrega a un otro, sin dejar de pensar en ti mismo, porque la entrega no tiene que ser una entrega, digamos, que favorezca tu propio mal, digamos. Es un dar y un recibir en sintonía. ¿Qué pasa si decido no ser empático? O sencillamente generar un ostracismo. Hay personas que son felices con los gatos, con los perros, porque dicen que son felices con ellos y cada vez hay más personas así y deciden no manejarse con las personas. Serán personas que se van a aislar, que no van a sentir afecto, que las personas no van a... Si no da, tampoco va a recibir, ¿no? Y si recibe va a ser a cuentagotas porque la persona que le da a esa persona que está dura, no va a sentirse estimulada en tener una relación fructífera. Entonces, el ser empático nos define como seres humanos plenos, ¿sí? El beneficio es que somos seres humanos plenos que vamos a vivir la vida bien. Quiero decir, sintiendo, dando y recibiendo, ¿no? Sintiendo porque somos sensibles, ¿no? No necesariamente quiere decir que uno va a adscribirse a causas humanitarias, porque ese es un nivel distinto de la empatía. No. Quiere decir que somos capaces de vivir en pareja, de vivir en sociedad. Claro, de vivir en sociedad, que somos capaces de vivir en sociedad. Si estamos en un edificio, ¿no? Ser empático implica no hacer ruido para otro. Bueno, pues, Emma, te agradezco mucho por la entrevista, creo que ha sido bien interesante, hemos extendido bastante lo que nos has dicho, te agradezco muchísimo por este tema. ¿Algo más que nos quieras contar? Cuéntanos qué es lo que haces, si quieres contarle a nuestros amigos de Best Coach, qué es lo que estás haciendo tú, cómo pueden contactarte. Bueno, nosotros somos un centro, el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. Nosotros trabajamos en toda América Latina desarrollando talleres. A la vez también tenemos talleres y además proyectos. Trabajamos mucho en proyectos sociales también. Estamos haciendo un voluntariado con maestros y vamos a iniciar uno apoyando al personal de salud que se encuentra, digamos, muy afectado en estos tiempos de pandemia. Pero también desarrollamos talleres de desarrollo personal de diverso tipo. Hemos tenido toda una saga, digamos, de talleres gratuitos para la sociedad en relación a la pandemia, ¿no? Cómo, digamos, adecuarte a estos tiempos acompañando personas. También damos consejería y damos terapia, ¿sí? Excelente. Muchas gracias, Emma. Todos tus datos van a aparecer con nosotros, no te preocupes. Ya, y nuevamente un agradecimiento, un abrazo para ti y para todos los chicos de Best Coach. Espero que les haya gustado. Nos vemos más adelante. Chao, Emma, que te vaya muy bien. Chao. Bueno, hasta aquí el programa. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por seguirnos y nos encontramos de aquí a 15 días en Best Coach. No te olvides,
Síguenos en nuestras redes sociales. Que te vaya muy bien.